Hola, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de presentarles hoy y hablar un poco sobre lo que es Geographic, de Geographics y GBER en el área de la geofísica. Mi nombre es Carlos Yáñez, trabajo como consultor para el MKR GBER Geographics. Tengo más de 10 años trabajando con GBER Geographics. Tengo alto conocimiento del software. Siempre he trabajado con la parte de soporte, también con ventas técnicas y todo esto. Hoy vamos a hablar un poco, como dije, sobre las bondades que tiene el software en el área de la interpretación sísmica, de la geofísica. No voy a caer muchísimo en detalle porque si no esta demostración va a pasar de ser a, no sé, 35 minutos a unas 2 horas. Podemos seguir hablando, pero queremos hacerlo un poquito lo más conciso posible. Si tienen preguntas, las pueden hacer, las pueden interrumpir o si quieren nos pueden escribir y muchísimo gusto les responderemos las preguntas. Si no son muy familiarizados, voy a comenzar con lo que es Geographics. Geographics es un software de interpretación geológica, geofísica y petrofísica. También se puede hacer mapas, se puede hacer análisis de planificación de pozos y de campos. Podemos también trabajar con sintéticos, podemos también trabajar con grillados, interactuar directamente con ArcGIS, etc. Aquí lo que ustedes ven es lo que es Geographic, la parte general. Todo lo que ven donde tienen los planetas tierras, en simbolitos, todos son proyectos. ¿Cómo funciona Geographic? Geographic funciona de 2 maneras. Una, el usuario puede trabajar de manera local. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los proyectos se encuentran en su máquina. Como yo tengo en mi caso, en mi laptop, todos los proyectos que ven ahí están dentro de mi laptop y los trabajo yo. O pueden trabajar de manera conjunta si tienen los proyectos tanto en un servidor físico o virtual. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a lo mejor Pedro, Juan, María, Francisco, Nepomuceno, cualquier persona que esté en el equipo se quiere conectar al mismo proyecto al mismo tiempo, lo puede hacer y podemos trabajar en el mismo proyecto al mismo tiempo con usuarios concurrentes. Siempre es una pregunta que si Geographic permite utilizar grande cantidad de datos. Mi respuesta es, todo depende de qué tanto memoria tiene la computadora. Digo esto porque aquí en Estados Unidos es común que un consultor tenga en un proyecto 200, 300 mil pozos. He trabajado con compañías que tienen en su base de datos de un proyecto, no general, esto es de un solo proyecto, 1.200.000 pozos, de los cuales ese 1.200.000 pozos eléctricos o registros, imágenes en papel de registros escaneados y montados, mapas sísmicas, etc. Proyectos realmente gigantes, con muchísima sísmica, muchísimos datos de producción y todo esto. Entonces, todo depende de qué es el tipo de máquina que tenga y cómo lo quiere utilizar el usuario. Geographic corren en un ambiente Windows solamente, no Linux, no Unix, no Macintosh. Bueno, Macintosh sí tienen instalado el emulador de Microsoft dentro de Macintosh. Pueden correr Geographic. La versión que tengo aquí es bastante vieja, si ven. Los tengo yo porque siempre me gusta que la gente vea. Windows 7 corre en Windows 10, 11, 8, en todas las versiones de Windows que tienen. Y, como dije, puede funcionar tanto en una computadora local o como una computadora virtual. Nosotros utilizamos también muchas máquinas virtuales para entrenamiento y hacer pruebas, y el software funciona realmente bien. Muy bien, vamos a empezar a hablar de lo que tenemos dentro de Geographic. Aquí, como dije, son todos los proyectos. Yo voy a utilizar este proyecto que está aquí. Y aquí arriba tenemos los diferentes módulos que vienen dentro de Geographic. Geographic tiene módulos para generar su propio sistema de coordenadas si es necesario, para hacer, como dije, digitalización de imágenes digitalizadas o registros de papel, o también puede ser imágenes de núcleos, etcétera, secciones finas que quieren importar tanto en la sísmica como en interpretación petrofísica o geológica. Podemos hacer mapas, podemos hacer atributos sísmicos avanzados, trabajar con geología, con
geofísica, con petrofísica, planificación de pozos de campo, trabajar con ABO, sintéticos y todo esto. De esto no vamos a hablar ahorita en la presentación, pero es una herramienta también que se tiene para hacer modelos y esto basado en así, este es modelo estático, no se hace modelos dinámicos, tenemos para hacer para postprocesamiento sísmico, este es la herramienta que tenemos aquí de PostStack, todos los datos sísmicos que es importante dentro de Geographic son postprocesados, Geographic no permite pre-stack, todo tiene que ser post-stack, y después yo les voy a explicar un poco cómo funciona esta herramienta, solamente estoy abriendo aquí para tener ella lista. Para hacer geología, tenemos interconexión con OpenWorks, Geographic OpenWorks. Tenemos también un interconector para mover datos de Geographic Petroleum Geographics. Ese es un conector y puede importar diferentes tipos de datos en diferentes tipos de formato. Vamos a comenzar cómo sería la importación de data normal. Ustedes importan los datos de pozo, información dentro de Wellbase, que sería como el cerebro de lo que es el software. ¿Qué base de datos utiliza? Utiliza SQL Scientific Database. No tienen que instalar el SQL, no tienen que comprarlo ni nada de esto. Esto ya viene en la preinstalación de Geographic. Ustedes importan los datos de pozo, pueden importar los survey, pueden importar DCT, pueden importar datos de núcleos, de completación, producción, etc. La importación lo pueden hacer por medio de un archivo ASCII o por una hoja de Excel. Geographic tiene una herramienta macro que les permite traerla en el formato Excel mucho más sencillo dentro del software o sencillamente copiar y pegar dentro de aquí. Aquí ustedes van a tener este proyecto relativamente, tiene muy pocos pozos, tiene 4 apenas. Y tenemos los surveys direccionales, ustedes pueden ver el wallboard si quieren verlo, cómo se lee del pozo, pueden calcular los surveys, pueden traer, como dije, datos de perforación, tenemos las líneas de velocidad cargadas dentro de estos pozos, las TZ, podemos traer IP, etcétera, podemos traer muchísimas cosas, generar columnas estratigráficas y todo esto. Después que nosotros importamos estos datos, generamos nuestra columna estratigráfica, podemos haber trabajado un poquito con mapas dentro de lo que es el módulo de mapeo. Nosotros vamos a abrir lo que es el GBears Geophysics, que es este que está aquí, que es el circulito que tiene con los wiggles. Ese es el GBears Geophysics, antiguamente llamado SciVision. Abrimos este y la manera que trabaja GBears Geophysics, no voy a explicar desde cómo importar el SegWi, pero ustedes pueden importar datos de SegWi dentro de Geographic. Es sencillamente ustedes vienen a importar, le decimos qué tipos de datos queremos importar, podemos importar los SegWi. Aquí vamos a abrir uno a ver. Como dice el encabezado, le dicen el tipo de datos que quieren importar, dónde está el archivo del SegWi, y todo esto son 6 pasitos y te va indicando paso a paso cómo importar el SegWi 2D y 3D dentro de la interpretación. Ustedes generan su interpretación, pueden generar tantas interpretaciones como quieran dentro de una interpretación. Yo he trabajado con proyectos que tienen 4 o 5 cubos en el mismo área. Este tiene un solo cubo y muchas líneas sísmicas 2D. Ustedes pueden trabajar de las maneras que quieran. Aquí, lo que están viendo ustedes es para trabajar con la interpretación en una visualización en 2D. Tenemos el mapa y tenemos abierta nuestra línea sísmica. También GBears Geophysics se puede trabajar en un ambiente 3D. Si no les gusta trabajar en un ambiente 2D y lo ven mucho más fácil en 3D, que para mí es el caso, pero yo tengo clientes que no ven bien la 3D y les gusta más trabajar en el 2D. Los casos son bastante similares y las herramientas que están en uno están en el otro. Y los cambios que haces en uno se van a ver reflejados en el otro. Todo está dentro del base de interpretación. Bueno, trabajar en el 3D, nosotros tenemos esta ventana. Y nosotros podemos generar interpretaciones, guardarlas y trabajar en el futuro o empezar a traer información. Yo voy a abrir una interpretación que yo tengo hecha de mi lista de interpretaciones, ya tengo aquí, llamada Geofísica, le digo abrir y él automáticamente me va a cargar la información que yo ya había hecho y había guardado en esa interpretación para no tener que volver a agregar toda la información de nuevo. Se dirán ustedes, ¿qué
qué tipo de tarjeta de video tienes. Mi computadora súper rápida, seguro, para ver toda esta animación en 3D. La respuesta es mi computadora, la laptop que estoy utilizando en estos momentos, es, no sé, 6 años, 6, 7 años, por ahí debe tener. Como se dan cuenta, tiene Windows 7, tiene una tarjeta de video NVIDIA bastante normal. Yo siempre digo, si pueden ver películas en Netflix o Disney Plus o videos de YouTube o todo esto, computadora sin problemas, o si pueden jugar cualquier juego, les gusta jugar juegos de computadora, pueden jugarlo, la visualización en 3D corre sin problema. No necesitan gastar mucho dinero, no necesitan un super hardware para correr estas aplicaciones 3D de Geographic, algo normal. Lo que yo siempre les aconsejo es que tengan suficiente memoria RAM. Muy bien. Aquí tengo lo que se llama el Map View. Tenemos la leyenda. Podemos cerrar esto de la leyenda. Tenemos los pozos. Yo puedo traer todos los pozos que yo quiera dentro de interpretación. Aquí tenemos la línea 2D. Puedo apagar todas mis líneas 2D para que ustedes vean un poquito mejor. Vamos a apagar las líneas y vean el cubo. Tenemos nuestro cubo sísmico. Tenemos los horizontes que yo he sido picados dentro del cubo, etcétera. Tenemos todo lo que es la parte del mapa. Si yo quiero traer capas que ya he hecho dentro de mi parte de mapeo de GeoAtlas, que es el módulo de mapeo, yo también las puedo traer sin ningún problema. Todo está interactuado. Yo voy a decir, no sé, vamos a traer esta que hice la petrofísica y vamos a traer esta que hice un mapa de este horizonte, MS4, mapa de profundidad, de estructura de profundidad. Le digo OK, y él automáticamente me trajo ese mapa. Ese mapa yo lo piqué el horizonte en la sísmica, lo generé como una capa, un shape, las capas dentro de Geographic Object, y me lo puedo traer, ya que lo tengo como un mapa dentro de una capa, lo puedo traer aquí para visualizarlo y trabajar con la sísmica si es necesario. Si yo quiero apagarlo, yo sencillamente me voy aquí donde dice Layers y le digo apagar y me apaga esas capas. Muy bien, perdón. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos también para visualizar, cortar en rectángulos, zonas, horizontes, polígonos, jugar con las leyendas que nosotros queremos, si queremos mostrar o no, queremos ver la sísmica, podemos inclusive trabajar de cómo se vería las diferentes plantillas dentro de interpretación sísmica, pero ahora queremos trabajar con una interpretación sísmica normal. Queremos empezar a traer nuestros inline, coastline y todo esto. Y yo tengo unas hechas aquí, pero vamos a comenzar unas de cero. Decimos aquí New 3D View y me abrió el visualizador 3D. Tenemos las herramientas de cómo moverlo, etcétera. Y lo primero que voy a hacer, yo voy a agregar mi sísmica 3D. Recuerden que esto ya importamos a nuestro cubo. Yo voy a ir aquí y yo le puedo dar doble clic o sencillamente lo halo y ahí, voilà, ya traje mi cubo. Está aquí. Puedo jugar con la escala si quiero, cambiar los colores, todo esto lo podemos hacer. Muy bien. Si queremos traer el grillado, sencillamente también decimos el grillado, lo halo, yo voy a traer los pozos, le voy a dar los pozos que quiera, le voy a dar la cruz, ya me trajo todos mis pozitos. Tengo que... Estos pozos son bastante largos, lo que pasa es que el cubo no es muy extenso, por eso es que se ven así. Ya estos pozos ya yo les había dicho que quería mostrarles algunos registros. Todos estos registros que ven aquí, ahí tienen gamma ray y también tienen registros sónicos, que les voy a explicar cómo generarlos. Tenemos los disquitos estos que ven aquí ustedes aquí. Esos son los topes de formación que tenemos dentro del pozo que se pueden traer en interpretación sísmica. Los podemos jugar, podemos seleccionarlos, podemos picar topes, etc. Muy bien, tenemos entonces ya nuestros pozos, tenemos la información ahí. Ahora quiero abrir un inline, un crossline o toda la información que yo tenga. Vamos a ir aquí donde dice en Home. Vamos aquí en la vista 3D. En la vista 3D, en la página de 3D, tenemos todas las herramientas de donde podemos nosotros comenzar a abrir crossline, inline, etc. Entonces yo voy a decir, vamos a abrir un inline, me busco sobre mi cubo, voy a parar donde yo quiera, voy a darle aquí,
y ya abrir mi inline. Si lo quiero mover, sencillamente lo selecciono, se pone azul en el rectángulo y nos vamos hacia atrás o hacia adelante y movemos mi inline. Voy buscando mi navegación. Ahí vamos viendo cómo se va moviendo. Del inline podemos venir aquí, cambiar las herramientas, el jump de 5 milisegundos, 20 milisegundos, lo que yo quiera, podemos cambiarlo. Es más, podemos guardar tanto las paletas como el cambio del salto, si queremos en X milisegundos y todo eso, podemos guardarlo y hacerlo como por defecto cada vez que haremos una interpretación. Así no tendríamos que jugar con esos parámetros de nuevo. Vamos a abrir ahora un crossline, hacemos el mismo proceso y voilà, ahí tenemos mi crossline. Lo selecciono y también lo voy moviendo alrededor de mi sísmica. Yo estoy utilizando el ratón del laptop, así que es un poquito medio incómodo, pero ahí lo vamos a poder hacer. Entonces aquí tenemos ya inline, crossline abierto. Si quiero cambiarle, jugar con la paleta. Voy aquí en las paletas que están prediseñadas. El usuario puede diseñar o importar sus propias paletas. Les podemos cambiar los colores que yo quiera. Podemos jugar también con el espectro de la paleta, cambiarlos, guardarlos con un nuevo valor, jugar con los valores aquí, ver dónde nosotros tendríamos la opacidad, podemos jugar con ciertos puntos para resaltar más características si es necesario. Todo eso se puede hacer dentro de la interpretación de geofísica. Y ahí jugamos con nuestras paletas. Podemos regresar al valor normal de la sísmica, etcétera. Se puede hacer, no hay ningún problema con resetearlo a lo que se tenía antiguamente o dejarlo en cualquier otro color que ustedes quieran hacer. Cada inline crossline puede desplegarse su propia paleta indiferentemente. Si ustedes quieren hacer un time slide, también tenemos aquí, vamos al símbolo time slide, lo agregamos y de la misma manera como se utilizó el inline y crossline, decimos el time slide, lo selecciono y él me va a generar mi time slide. Vamos a irnos hacia arriba, vamos un poquito zoom y ahí tenemos el time slide. Y lo seleccionamos, se pone azul, recuerden, y va bajando y ahí va mostrando los cambios del time slide. Lo voy bajando más rápido de lo que puede ser el refrescado, pero si lo dejo, él va a refrescar y vamos a mostrar todas las diferentes anomalías y todos los cambios dentro de la profundidad dependiendo del time slide, de la profundidad del time slide. También podemos cambiar las paletas de colores, como lo hicimos anteriormente, poner cualquier paleta que nosotros querramos o que pensemos que sea la más adecuada para ver ciertas anomalías dentro de mi time slide. Es bastante versátil para hacer esto y como dije, ustedes pueden guardarlas y al momento de utilizar otra interpretación le puede decir, ok, el time slide va a estar con esta paleta de red, W red o gris, lo que ustedes quieran. ¿Qué otra manera podemos ver aquí también interpretación o información sísmica? Si utilizamos lo que se llama las probetas o estos lindos cubitos que tenemos aquí. Vamos a agregar, tengo una probeta, yo agregué una probeta completa para el tubo, para todo el cubo. Pero yo no la quiero hacer completa, lo quise exagerarlo para que ustedes vieran. Le seleccionamos aquí, dice, vamos a agarrarle otra vez el tamaño y con el ratón seleccionamos cada una de las caras y vamos moviendo y vamos haciendo la probeta o el cubito de la información sísmica que yo quiero muchísimo más pequeño. Ahí lo voy haciendo, vamos a llevándolo del otro lado de la ventana, me la estoy llevando con el ratón, nada más seleccionando y moviendo el ratón y estoy haciendo la probeta que sea más pequeña y que me esté mostrando solamente esa zona que yo quiero. Ya la hice donde más o menos yo quería, vamos a hacerla un poquito más chiquitita para que sea más fácil y del tope vamos a bajarla hasta cierta profundidad y podemos hacer la profundidad más grande. Vamos a apagar por unos momentos el inline, el crossline y el time slide y nos quedamos solamente con la probeta. Y aquí tenemos más o menos cómo sería la probeta. Si le queremos cambiar aquel corte, le podemos hacer cut, le podemos también cambiar como todos los demás la paleta de colores si es necesario dentro de la probeta que nosotros queremos probar cierta información. Dentro de esa probeta podemos nosotros aislar y trabajar con datos si queremos y hacer una serie de informaciones
si nosotros nos gustaría trabajar solamente con esta información. Si tenemos datos, por ejemplo aquí, ustedes se dan cuenta de cambio del dominio de tiempo a profundidad. Vamos a ver qué tal. Si le doy el cambio, él automáticamente me hace un pseudo dominio. No es que me cambió los surveys y todo esto de tiempo a profundidad. Él me genera un cambio de dominio virtual que como sería para trabajar en un dominio de profundidad. Si lo queremos volver a cambiar a tiempo, seleccionamos y lo cambiamos a tiempo. Perdón. Cuando ustedes comienzan a importar la data sísmica, olviden mencionar eso, ustedes pueden seleccionar el dominio, y la data sísmica está en dominio de tiempo, la importamos como tiempo, o la data sísmica está en dominio de profundidad y la importamos como un dominio de profundidad. Y trabajamos en la interpretación de cualquiera de las dos maneras, dependiendo de la data. Si no, ustedes pueden venir aquí y sencillamente le dan y me hace un cambio rápido, virtual, de lo que sería trabajar con uno o el otro dominio. Aquí tenemos también un spectrum. Si ustedes quieren ver el spectrum de frecuencias, de magnitud, de cada una de las sísmicas, tenemos también para medir las distancias, si queremos medir distancias sísmicas, etcétera. Él me va a dar aquí las unidades, metros, kilómetros, pies, etcétera. Podemos aquí encontrar de distancias que queramos nosotros utilizarlo para la interpretación sísmica. Muy bien, tenemos entonces ya nuestras líneas sísmicas abiertas, tenemos el line por slide. Ahora vamos a ver si nosotros podemos trabajar con los pozos. ¿Qué información nosotros podemos trabajar de nuestros pozos? Como yo les dije hace ratico, al comienzo, yo tenía ya los pozos cargados y si se dan cuenta, estos pozos tienen ya unos sintéticos hechos. Yo me adelanté para hacer toda esta parte, porque si no vamos a perder más tiempo, pero quiero mostrarles cómo sería la información de los pozos. Yo selecciono el pozo, puedo cambiar el color, de que yo quiero el wallboard, que puedo cambiar que sea más grueso, lo apago, le puedo poner la superficie, que salga el nombre, etcétera, toda esta información. Si tenemos topes de informaciones pegados dentro de la interpretación sísmica, yo los puedo traer aquí, encenderlos, decir dónde están, si se dan cuenta cómo van prendiendo, les puedo cambiar el color a cada uno de ellos, para hacerlos más diferentes y se distingan de unos de los otros, y trabajar con los topes de formación dentro de mi pozo. Si yo quiero hacer un picado de topes de formación en el pozo, aquí lo puedo hacer, y ese tope que yo pico aquí se me va a guardar automáticamente en la sección geológica, para trabajar en la petrofísica, etc. Tenemos también las fallas, si tenemos fallas las podemos agregar, y aquí tenemos los registros. ¿De dónde viene la información de los registros? La información de las curvas fueron ya previamente cargadas en la interpretación petrofísica. Todos los registros, los LAS fueron cargados y muchos ítems relacionados entre sí, no hay necesidad de exportarlos. Si ya está en la base de datos, yo le puedo decir cualquiera de los registros que tengo, que si el pozo los tiene, que me los despliegue y él me va a desplegar el registro. Yo lo agarré, le hice aquí el RT, etcétera, pero yo voy a decir que no me agregue nada, sino nada más que me agregue el sintético. Yo en el sintético puedo jugar con la figuración, te puedo decir positivo o negativo, podemos hacer el número de trazas que yo quiero, 1, 2, 3, y podemos agregar 3 trazas para que vean, cambiar el color del sintético, etcétera. Le jugamos con información, le decimos aquí, y podemos, si tenemos microsísmica, lo podemos agregar, y si tenemos datos de pozos como IP, DCT, datos de producción, por ejemplo, producción, lo podemos agregar. Decimos ahora, aplicar, yo lo aplico todo, si está agregando todos los cambios, y automáticamente nosotros hicimos los cambios a lo que es los registros. Ahora vamos a, tengo una ventanita aquí que me está molestando. Oh. Ok, esto es lo que quería. Okay, ya lo vi. Y ya generé mi sintético. Está allí. ¿Cómo yo puedo generar el sintético? Selecciono el pozo. Al seleccionar el pozo le puedo dar botón derecho y decir crear o editar sintéticos.
si tenemos sónicos dentro del proyecto, nosotros podemos generar un sintético. Aquí podemos, buscamos el cubo, buscamos la curva para generar el sintético. Pero ya yo tengo uno ya hecho, le digo OpenSynView, que es la herramienta, viene dentro de lo que es el GBear Geophysics. De aquí puedo yo empezar a trabajar con mi sintético. Utilizarlo, buscarlo, el wiggle, buscar la zona, las trazas, etcétera, ver dónde yo quiero mi sintético, cómo seleccionarlo, la actividad, todo esto, autopoint, todo lo para generar mi sintético lo puedo hacer de aquí y guardarlo y aplicarlo dentro de mi interpretación sísmica. También puedo hacer Ranovet. Si tengo curvas, yo puedo editarlas, generar una, extraer Ranovet. Si le digo extraer una, le digo qué tipo de extracción quiero hacer, el tipo de tapper, podemos hacer la extracción, darle información, qué tipo de método, diferentes herramientas dentro para trabajar también con el tablet. Cuando las terminamos, nosotros las guardamos y nosotros también podemos compararlas todas entre ellas. Si tenemos ya varias hechas, como el caso que yo tengo aquí, las puedo desplegar y yo puedo decir que me genere una average basado en todas las demás que yo tenga y me van a mostrar dentro de la interpretación. Estos datos los podemos exportar si queremos como un archivo ASCII y llevárnoslos a otra herramienta o llevárnoslos a otra interpretación o lo que nosotros queramos. También podemos extraerlo, importar si tenemos de otros lados como un ASCII, lo podemos traer dentro de la interpretación y utilizarla. Lo mismo con los sintéticos que se pueden manejar desde aquí. Cuando se termina, cerramos la información y el sintético ya debería aparecer dentro de lo que es la interpretación. Ahí tenemos nuestro sintético que se maneja en nuestro pozo en la interpretación sísmica. Vamos a hacerlo. Aquí tenemos el sintético para que se vean bien. Si nosotros queremos manejarlo, queremos cambiarlo, hacer ediciones o todo esto, también nosotros podemos ver aquí, crearlo, editarlo, decir el Edit Live, y yo puedo mover aquí, clic y seleccionar donde yo quiero mover el sintético, le pongo otra marca, con este ratoncito está medio fastidioso, pero yo puedo mover el sintético, hacer la marca de un lado al otro, le pongo clic donde yo quiero mover el sintético y automáticamente me va a hacer el cambio del reajuste del sintético basado en la marca de la sísmica. También tenemos que ver las correlaciones que tenemos con la traza y tenemos las curvas de velocidades basadas en nuestro análisis del sintético y aquí tenemos la información que me va mostrando en todo lo que es el wallboard y tenemos la parte de la sísmica, ahí me va mostrando dónde tengo los topes y los horizontes, perdón, para cuando se generó el sintético. Podemos hacer el undo, evitar los cambios, cerrar y dejar los originales como estaba. Como os había mencionado al principio, también nosotros tenemos una herramienta para hacer sintéticos mucho más avanzados, que sería el Loggen. Puede ser ABO, ABA, turbosintéticos y todo esto, que se van a hacer en esa herramienta y se pueden traer después a la interpretación de GBear Geophysics. No vamos a entrar en mucho detalle porque podríamos pasar muchísimo más tiempo. Muy bien, tenemos ahora entonces los sintéticos agregados, tenemos nuestros pozos, tenemos los topes. Ahora queremos ver si nosotros podemos importar de topes horizontes en la interpretación. Para aplicar un horizonte, muy sencillo, vamos al horizonte manager. No, perdón, digo aquí en crear, decimos aquí Horizon 2, cualquiera que sea el nombre, le exigimos un color de la línea que queremos nosotros ver. Vamos a ponerlo aquí rojito. Si lo asociamos a una formación, se lo seleccionamos. El tipo, si es en tiempo o profundidad. Le decimos el elemento que nosotros queremos utilizar. La ventana. Si queremos ver más parámetros más avanzados, podemos utilizar aquí el parámetro doble handling. Si queremos que sea el más fuerte, el de base, el de arriba, etcétera. Podemos los datos de inversión, todos estos diferentes tipos de herramientas para hacer el picado del horizonte. Los
nosotros decimos cancelar aquí, lo cancelé. Decimos crear y él me va a crear el horizonte, ya va a estar ahí. Aquí voy a tener el tipo de picado que yo quiero hacer. Lo puedo hacer el picado de sencillo, podemos hacerlo el auto picking, podemos hacer el polígono, el track, etc. Ignorar un evento, lo que yo quiera hacer. Vamos a hacerlo ahorita para hacerlo más sencillo, el auto picking, y le decimos aquí, y voilà, ahí tenemos el horizonte que yo picamos. Voy a mover mi line y voy a hacer el otro, y voy siguiendo el evento, más o menos, no va a estar muy perfecto, pero así sucesivamente nosotros vamos a hacer, ahí tenemos una fallita, el picado de nuestro horizonte. Y lo vamos haciendo y haciendo y haciendo, podemos jugar, editarlos, hacer lo que nosotros queramos, volver, borrarlos, etcétera, en la interpretación. Si ya nosotros fuimos aplicando con el inline y queremos ahora abrir nuestro crossline, ya nosotros tenemos abierto, buscamos nuestro evento, vamos a hacer un poquito hacia atrás, sería este que está aquí, y le hacemos lo mismo, lo movemos, y así vamos haciendo el picado del evento. Para hacer el picado en 2D es exactamente el mismo proceso, el mismo parámetro. Nos vamos, la única diferencia es que no van a poder manipularlo en el cubo, moverlo, sino van a tener que abriendo las ventanas una al lado de la otra. Después que nosotros hacemos el picado y tenemos nuestro medallado del picado, nosotros vamos aquí al auto piquen, le decimos interpolar o correlacionar, vamos a decirle que lo interpole, me va a generar aquí la interpolación y me va a dar mi horizonte ya interpolado. Si tenemos un modelo de velocidad creado o interpretación, se puede hacer desde aquí y podemos aplicar ese modelo o ley de velocidad para después convertir a tiempo a profundidad. Podemos crear nuestro modelo, o Horizon Formation Based Model, como usted lo quiera hacer. Seleccionamos los horizontes, los interval points, toda la información, use velocity, el método de grillado, y generamos nuestra ley de velocidad, nuestro modelo de velocidad. Podemos generar tantos modelos como nosotros queramos y decirle a la interpretación dónde aplicar cada uno de estos modelos. Si tenemos leyes de velocidad TZ, se pueden traer del pozo, decirle, y el automáticamente me va a seleccionar dónde esté la TZ y cuál pozo va a utilizar para cada una de ellas. Después que aplicamos el modelo, nosotros sencillamente podemos decirle al horizonte que hayamos hecho, cambiarlo de tiempo a profundidad, bla, 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 bla. Tengo que hacer el cambio de superficie para que lo haga y todo esto. Y hacer el cambio de cada uno de tiempo a profundidad. Si tienen ustedes una ley de velocidad, un modelo creado en otra plataforma, se puede traer, importar, utilizando el formato del segway. Ustedes tienen un modelo en X software, les gustó esa ley de velocidad y lo quieren traer, lo exportan como segway y lo importan dentro de Geography como un segway. Después que nosotros tenemos los horizontes, voy a quitar y vamos a agregar los horizontes que yo tengo aquí, para que vean, ya teníamos muchísimos horizontes picados. Se están cargando todos los horizontes y los horizontes están apareciendo, ustedes los pueden desplegar tanto en la superficie como en la línea. Yo lo puedo decir aquí, que me muestre el horizonte en la sección solamente, y seleccionarlos todos y decirles en la sección solamente. Tienen otras herramientas, de estos niveles de confidencialidad de los picados de los atributos de los horizontes, que me va a ayudar a ver si el atributo fue picado correctamente o no. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de GBERS herramientas de inteligencia artificial y estas herramientas me pueden ayudar o ayudan el software a deducir cuál sería la mejor tendencia del picado. Yo le puedo decir, yo voy a picar en esta zona, quiero que veas con esto y con esto, y el software va a hacer un picado, él va a hacer una sección
un path, y automáticamente para el picado no es tan real, o no tenemos una confianza tan elevada, usted lo quiere picar manualmente, lo puede arreglar, etc. Entonces, el software también te puede ayudar a hacer el proceso el picado del horizonte muchísimo más exacto, utilizando estas herramientas serían, como decir, de geoestadística dentro de la interpretación de los horizontes. También tenemos una herramienta para copiar, merge los horizontes, cambiar los horizontes a superficies, etcétera, se pueden hacer. Tenemos también herramientas para trabajar con straddle slide o partes. Tenemos horizontes dentro de dos profundidades. Supongamos estos dos horizontes. Vamos a seleccionar esos dos horizontes. Le voy a decir que me los muestre nada más en la sección. Y esta herramienta de straddle slide, tú le vas a decir prácticamente, tenemos horizonte A y horizonte B. Vamos a hacer algo aquí rapidito para que se vea mejor. Que esos dos horizontes yo quiero que él me interpole y me genere tantos horizontes posibles dentro de ese tope y base que yo le estoy dando al software. Le quiero decir, hey, me gusta estos dos, tengo un alto nivel de credibilidad en esos dos horizontes y yo quiero utilizarlo en Straddle Slide, que me genere slide entre ellos. Entonces yo puedo venir y decirle, ok, ¿qué horizonte vamos a utilizar? El truncar y le voy a decir el F4, el número de slides que yo quiero entre cada uno de ellas. Vamos a hacer el 3, el prefijo, le decimos el nombre de esos horizontes que va a generar y en qué vista queremos que lo genere los slides. Y el software automáticamente me va generando estos horizontes dentro de un tope y una base siguiendo criterios que yo le pude haber dicho. Él me va a generar, en este caso, dije que más o menos espacios o separación igual, y me generó todos estos nuevos horizontes que están viendo ahí. Vamos a apagarlos, dejarlos dentro de la sección solamente, y estos horizontes que están aquí en el medio, estos que nosotros tenemos aquí, que yo les dije que los hiciera, fueron horizontes que me los autogeneró la interpretación. Los apagamos. Tenemos horizontes que están ahí. Y si vamos al horizonte manager, ustedes van a ver que esos horizontes se generaron allí y podemos utilizarlos. También tenemos para las fases, clasificación de fases. Vamos a hacer clasificación de fases, les decimos qué horizonte queremos utilizar. Vamos, no sé, a utilizar el que está aquí, vamos a utilizar MSF4, decimos la versión, cualquier versión que nos utilizar que están adentro, cualquiera de los cubos sí, le podemos dar la ventana que queremos que me genere, número de iteraciones, vamos a darle pocas, números de fases para que no termine tanto, tarde tanto, le decimos 4, clasificación de shape y amplitud, el fases y donde queremos que me genere, si queremos una superficie que tenga de confidenciality, que nosotros creamos que está bien, que nosotros pensemos que las superficies geoestadísticamente se están desarrollando perfectamente, las seleccionamos. Decimos arrancar y él me va generando esas fases. Dependiendo de cuántas superficies ustedes vayan a hacer, el número de iteraciones, qué tan grande sea el cubo sísmico, qué tan grande es la zona, ustedes van a hacer, qué complejo puede ser todo. Este proceso puede tardar unos cuantos minutos o puede ser bastante rápido. Aquí lo estamos viendo que ese proceso va siendo bastante rápido. Esa es otra de las herramientas que tenemos dentro de lo que es GeoVerse Geophysics para hacer las interpretaciones sísmicas. Ya va a estar terminando el proceso. Vamos a ver la clasificación de fases, unos cuantos por cientos y ya. Y ahí me dice que todos los atributos fueron generados. Estos fueron hechos así, sin pensarlo mucho, pero para que vean cómo se puede hacer. Entonces, si tenemos la información, podemos ver las interacciones, el average, los picos, los matches, las diferentes fases,
aumentar las iteraciones, se puede generar un poco mejor el tipo de información que tenemos, y todo esto se puede guardar como un reporte si lo queremos. Y toda esa información de la fase generada va a aparecer dentro de mi interpretación. Y aquí tenemos la interpretación de la fase, debería estar apareciendo allí. Y aquí tenemos la superficie y tenemos esa basada en las fases de interacciones que nosotros generamos allí. Si yo quiero generar una capa, esas fases también las puedo generar. Selecciono, le digo cualquiera la parte que yo quiera. O voy aquí en las fases, le digo generarme, mostrar los contornos. Después les puedo decir que me genere una capa y esa capa me la puedo llevar a mi parte de mapa, de mi interpretación de mapa. Vamos a ver que me genere los contornos. Creo que va a tardar un poquito en hacer los contornos en esta interacción. No se van a ver mucho los contornos. Vamos a apagarlo para seleccionarlo. Y aquí tenemos como ya nosotros hemos hecho nuestros horizontes, creado horizontes estratales entre dos estratos y partes de las fases. Si yo quiero exportar los horizontes y todo esto, se pueden hacer. Si queremos exportarlos, vamos a que dice Export Horizon y me va a dar los formatos que nosotros tenemos para exportar los horizontes. Más común sería un ASCII. Selecciono el horizonte que yo quiero exportar, cuáles serían las líneas, el volumen, etcétera. Le digo siguiente, me va a generar y exporto mi horizonte. Si yo tengo horizontes y otra interpretación o de otro aplicativo, también los puedo importar. Si están en formato ASCII, GeoQuest, SizeMap, SizeQuark, etcétera, nosotros los traemos y traemos ese horizonte dentro de la interpretación y comenzamos a trabajar con esos datos. Siempre es muy flexible de cómo traer data dentro de Geographic, cómo exportar datos de Geographic hacia otros aplicativos si es necesario. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos hacer con nuestras fallas. Y tenemos una zona que tiene bastantes fallas, ya se están dando cuenta, y si nos va quien dice fallas, nosotros podemos generar fallas también. La generación de fallas es bastante sencilla. Ponemos Fault 2, le damos un color, decimos si las queremos que insert repole, agregar redacción activa y todo esto, le decimos crear, decimos que sí y empezamos a picar la falla. ¿Cómo picamos la falla? Ustedes ven el ratón, vienen ahí, le damos aquí, ya, voilà, movemos. En este caso, hacemos, picamos, nosotros queremos que vaya y así lo podemos haciendo respectivamente. Y él me va cargando el plano de fallas y todo esto. Y nosotros tenemos ya la creación de nuestra falla. Si nosotros nos vamos aquí, van viendo el plano de fallas, se va a empezar a crear. Podemos seleccionar esto, lo apagamos por un segundo. Aquí tenemos nuestra falla. Si nosotros queremos editarla, podemos editar los piques, podemos borrarlos, podemos cambiarlos, vemos qué segmentos se me están cortando de esa falla entre un inline, crossline, etcétera. Si tenemos dos o más fallas, podemos unirlas, hacer el merge de la falla y toda esta información. También hay una herramienta que se llama el Auto Picking Segment de falla. Vamos a hacer esta interpretación de este Auto Picking. Vamos a hacer aquí, ven aquí cómo está. Aquí yo sencillamente lo que le dije fue generar un volumen, le doy el volumen, le digo toda la información y ahora le digo que me piquen las zonas donde yo les había dicho que podía haber unas posibilidades de falla. El proceso es un poquito más largo de lo que estoy mostrando. Primero usted selecciona el volumen que van a trabajar, le dicen hacia qué zona, le dan ciertos puntos de la falla que ustedes quieren y el software automáticamente, basado también en inteligencia artificial y redes neurales, él me va a hacer donde piense que pueden existir las fallas de anomalías. Él me generó y vamos a ver, tenemos todas estas zonas bastante buenas, podemos decir que están fallados, podemos seleccionar, hacer el Surface Auto Pick, que me va a hacer el autopicado de las mismas, y después yo le digo que me genere el Bulk Pick, que me genere todas las fallas que nosotros veamos aquí en la interpretación, me las agregue directamente aquí. Aquí yo le voy a decir dónde va el online crossline, la información que yo quiero hacer, en los milisegundos, separación, etcétera,
y le decimos, ok. Y ahora le voy a dejar que la herramienta, el Auto Bulk Pick, que él me genere el picado de todas estas fallas de una sola vez. Y ahí lo está generando. Le decimos que me genere, está generando X cantidad de fallas que él vio aquí y otras que no agregó en la pantalla. Y ahí me dice que 678 fallas fueron agregadas a la vista que él pudo generar. No es que las 678 se dato de interpretación, no. Estas fallas se van a guardar hasta que yo les diga es la falla que yo quiera. Estas serían fallas virtuales, por decirlo así. Entonces aquí tenemos nuestras fallas y son fallas que el software cree que deben estar. Si no me gustan, yo las puedo borrar. Puedo hacer el borrado interactivo, selecciono más de una y le digo borrar las fallas, etcétera. Jugar con la información que yo quiera. Si yo quiero ver el diagrama de rosas, ver nada más las fallas hacia donde yo las quiera, ir encendiéndolas, apagándolas, me las va a mostrar también en interpretación. También podemos en Full View, ver la lista de las tenemos capas de las fallas que ya estén guardadas y llevarnos esa capa para la parte de hacer interpretación geológica, hacer un mapa estructural, etcétera, basado en la interpretación de las fallas de la sísmica. Todas estas fallas no están guardadas dentro de la interpretación. Esas fallas nosotros las podemos guardar en la interpretación cuando nosotros estemos 100% seguros que esas en la zona nosotros querramos o que si son fallas reales dentro de la interpretación. Y así nosotros las podemos agregar a la interpretación. Si los tenemos que hemos picado aquí y se van a ver en nuestra interpretación. Ahí tenemos las fallas que nosotros ya habíamos agregado dentro de nuestra interpretación. Muy bien. Ahora, otra herramienta que tiene, bueno, antes de salir de aquí, también las fallas usted las puede exportar o importar. Si las queremos exportar, le decimos exportar, seleccionamos la falla y me va a decir cuál va a ser el archivo y el formato de exportación, SizeWork o GeoQuest. Le decimos toda la información y exportamos la data. Si le importamos, exactamente el mismo proceso de software donde se exportaron, estos son los formatos que podemos utilizar. SizeQuest o si las tienen como un formato de spreadsheet, se pueden importar dentro de la interpretación utilizando la herramienta de importación macros de GeoGraphics. Bien, ahora vamos a hablar de los geocuerpos. Si nosotros estamos trabajando aquí con la sísmica y vemos algo que nosotros vamos a pensar, no sé, una isla de barrera o una intrusión, cualquier cosa que nosotros veamos, interpretación que nos llame la atención y la queremos a lo mejor discutir con el geólogo o nosotros mismos en el grupo con los geofísicos, nosotros podemos generar un geocuerpo. Los geocuerpos son bastante sencillos de generar. Ustedes van aquí, dice crear new, le dan un nombre, de generar un color que ustedes quieran. Vamos a agregar este rojito y le decimos crear. Después que nosotros los creamos, nos vamos a la escena donde nosotros pensemos que estamos viendo la estructura de este geocuerpo. Digamos que es esto que está aquí, cualquier cosa. Por los momentos, para que tengan la idea de cómo se hace, nosotros podemos seleccionar como un polígono o podemos utilizar la brocha y después le decimos que me genera el geocuerpo. Aquí me va a decir que tanto el inline, crossline, las zonas donde nosotros querramos, X, le decimos cuál va a ser el rango de la información. Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Vamos a esto también más pequeño. No, bueno, no. Está por fuera. Bueno, vamos a hacerlo más. Perdón. Vamos a 700. Y lo tenemos explicado ahí. Y después nosotros que seleccionamos, decimos generar. Y él me va a generar el geocuerpo. Si la selección que yo le hice fue bastante grande, que fue muy chirriquititica, podemos seleccionarlo. Nos está viendo de nuevo. Le decimos editar o generar.
vamos a generarlo un poquito más, vamos a abrirlo un poquito más la información y decimos que me lo genere. Y ahí va generando y me va a generar el geocuerpo. Me va también a hacer su proceso, va a hacer el tracking y datos de geocuerpos el usuario lo va a poder utilizar después que se genere, no solamente en interpretación sísmica, sino también en interpretación geológica. Si nos abrimos aquí GeoVerse Geomodeling, que es el módulo de interpretación geológica de GeoGraphics. Aquí tenemos nuestra correlación, tenemos nuestras superficies, mapas, etcétera, y yo abrí mi correlación, que no mi esposo, yo puedo traerme la sísmica que tengo de fondo de pantalla, la aplico mi sísmica de fondo de pantalla, y me va a aplicar para ayudarme a hacer la interpretación geológica. Y si yo tengo geocuerpos, yo puedo decir, tráigame los geocuerpos, y el software automáticamente me va a agregar las zonas donde yo tenga los geocuerpos. Yo puedo pensar que tengo ciertas anomalías, ciertas características que el geólogo quiera o tenga que investigar y yo las puedo ver en interpretación geológica. Esto es lo bueno de la interpretación de trabajar con GeoGraphics porque todos los módulos están interactivos entre ellos. Yo además, yo puedo venir y tengo mi sísmica de aquí y yo puedo empezar a hacer el picado de la falla. Si yo no lo hice aquí con la sísmica, yo inclusive puedo venir aquí teniendo la sísmica de fondo de pantalla y picar mis fallas con geología o utilizar las fallas que fueron picadas en la sísmica y traerlas aquí a la geología y aplicarlas dentro de la interpretación geológica, aunque fueron picadas en la sísmica, traerlas aquí. También se puede utilizar dentro de la geología, como esta zona, se dieron cuenta que tenemos 4 pozos, bastante extensa, pero no tenemos muchos controles para hacer correlación. Entonces no sé si los topes, cómo estarían aquí y allá, y si los topes cambiarían entre un pozo y otro, las distancias son bastante largas, pero nosotros tenemos un nivel de credibilidad en nuestros picados de horizontes, utilizamos nuestras redes neurales y inteligencia artificial, y horizontes fueron muy buenos, y nosotros podemos utilizar esos horizontes como marcadores y empezar a trabajar la geología en base a eso. Entonces aquí tenemos, están viendo cuenta, no es un tope de formación, sino yo estoy utilizando la información del horizonte para ayudarme a trabajar en correlación basado en ese horizonte. Entonces el software dentro hace sus cálculos y me va desplegando el horizonte utilizando la información que tengo del tope, utilizando la información del horizonte y dándome un nivel de exactitud mejor en la interpretación. Vamos a ver si todavía está generando. Lo voy a tardar un poco, pero vamos a cancelarlo, sí. Entonces, y para que tuviese más o menos la idea de lo que podemos hacer también los del geocuerpo. Entonces aquí nosotros podemos utilizar y generar geocuerpo. También nosotros podemos generar una capa basada en el geocuerpo. Puede ser una capa de espesores, tope y base del geocuerpo, net, thickness, etc. Si estamos trabajando en esta interpretación sísmica y queremos ver características muchísimo más profundas o características que no vemos porque no tenemos una buena sísmica y queremos aplicar un atributo. Dentro de GeoVerse Geophysics nosotros tenemos varias herramientas de atributo. Viene cargado con herramientas de atributos sísmicos bastante genéricos. RMS, isocórico, de averaje, total de energía, etc. Le seleccionas, le decimos qué ventana queremos utilizarlas. Es más, inclusive queremos utilizar el atributo para aplicarse en el geocuerpo, se puede hacer para data 2D, 3D, etc. Y generamos este atributo sísmico y lo aplicamos en la interpretación. Y nosotros tenemos aquí uno de los atributos sísmicos. Si nosotros queremos ir a hacer con atributos sísmicos un poco más avanzados, nosotros vamos aquí, decimos en Tools, y aquí tenemos herramientas para trabajar no solamente con atributos sísmicos más avanzados. Vamos a abrir aquí, voy a decir que genere esto, y yo puedo ir hablando. Tenemos para hacer atributos sísmicos, y ya van a ver ustedes, me van a decir otra herramienta de hacer atributos sísmicos. Esta es una herramienta un poco diferente porque te muestra el resultado
en tiempo real. No tienes que cargarlo, generar el volumen, importarlo. Sencillamente tú le dices dónde lo quieres ver, le aplicas el atributo y en cuestión de segundos el atributo se va a aplicar y te va a mostrar cómo se vería el atributo. También hay herramientas de predicción de colores. No voy a dar en cómo se utiliza la herramienta y todo esto, pero se puede hacer predicción sísmica y de inversión de colores. La predicción sísmica es basada en tecnología y en los cálculos que generó John Castaño, el doctor John Castaño. Muchos de ustedes han escuchado su nombre. Y él generó una serie de cálculos para hacer este análisis sísmico, para trabajar y ver lo que sería predicción. Bueno, estos cálculos se aplican en GBears Predict y para ver qué zonas podíamos predecir mejor con la sísmica y todo esto. Y tenemos también la inversión de colores, la inversión sísmica de colores, que no llega a ser la inversión sísmica avanzada de muchos paquetes, pero por lo menos te da una idea de trabajar con la inversión sísmica. Y si vamos nosotros luego a hacer una inversión sísmica avanzada, exportar esta información, vamos a tener ya más o menos un camino ya hecho y tener cierta idea, o podemos pensar hacia dónde nosotros queremos ir basado en esta inversión de colores, utilizando desde GBears Inversion. Muy bien, tenemos aquí ahora la herramienta de atributos sísmicos. Nosotros aquí en la herramienta de atributos sísmicos tenemos más de, creo que son de 40 tipos de atributos sísmicos. Y lo que hacemos es abrir la ventana, podemos seleccionar inline, crossline, timeline, lo que ustedes quieran agregarlo. Podemos hacer una composición espectral, le decimos aquí, y en cuestión de segundos, bueno, se aplicó la descomposición espectral en mi ventana que tengo aquí. Si quiero ver un atributo dentro de otro atributo, yo sencillamente puedo hacer una ventana y puedo ir buscando mi atributo dentro de otro atributo, si así también lo quiero hacer. Quiero aplicar otro atributo, vamos a ver, no sé, uno de trazas, vamos a hacer de instantáneas de amplitud. Apliqué instantáneas de amplitud y se dieron cuenta cuánto tardó en ese. Vamos a utilizar otro, no sé, RMS de amplitud. Y aquí tenemos. Esa es la ventaja que me está dando esta herramienta de atributo sísmico. Me está mostrando el atributo en tiempo real y me va a ayudar a no generar un volumen, esperar en el software y ver si en verdad ese atributo sísmico me sirve o no. Aquí yo voy a tener una idea, si es lo que estoy viendo, estoy buscando en inline, lo que estoy viendo, la información, a lo mejor quiero ver unas fallas, quiero ver un contacto, etcétera, lo que quiera ver. Con el atributo genero la zona donde quiera, lo aplico y lo veo. Si me está sirviendo, puedo aplicar Recoblending, RGBM, RGBA, si queremos también los atributos en 3D, como lo hicimos en la otra interpretación. Yo puedo venir y seleccionar aquí y decirle cualquier atributo que yo quiera, de fase, etcétera, y verlos también dentro de un cubo 3D para verlos muchísimo mejor. Después que yo genere y esté contento con mi atributo, ahí es donde yo voy a generar el volumen, lo corro, va a tardar de unos segundos a unas horas, dependiendo del mismo y todo esto, y este atributo sísmico me va a agregar automáticamente en mi interpretación sísmica, y lo vamos a tener aquí, y yo voy a venir y decir, ok, yo quiero aplicarle el de semblanza, y este inline que tenemos aquí, SPL. O sea, que yo utilicé la misma paleta para todos cuando las preseleccioné. Pero yo puedo jugar con mis paletas, entonces voy a tener aquí diferentes tipos de atributos, o inline, crossline, time slice, lo que yo quiera aplicándole cada uno de los atributos independientes. Si yo abro otro inline, vamos a abrir otro inline aquí, ¿verdad? Y este inline me va a aparecer con el original, pero el que tengo atrás me va a aparecer con el atributo de semblanza. Y si quiero hacer otro crossline, le voy a decir aquí el crossline, y yo este crossline nuevo, decir yo no quiero ver ese, yo necesito ver para esta zona, no sé, el Folk Strike.
si tengo para el strike de las fallas, lo puedo aplicar. Y yo puedo aplicar tantos atributos como yo quiera dentro de la interpretación. Si quiero también trabajar con sísmica de 2D, yo puedo venir, voy a abrir una nueva ventana, voy aquí a la sísmica 2D, y yo le vengo y le digo, impórtame toda la sísmica 2D. Y me importó toda mi sísmica 2D. Y también puedo yo traer mis horizontes que ya yo piqué, les doy aquí, me traje aquí, ahí están mis horizontes, me la está cargando, son 15 horizontes que está cargando. Puedo traerme mis pozos, voy a traer los pozos también, cargo mis horizontes, todo lo que yo esté trabajando de 2D, 3D lo estoy haciendo automáticamente aquí. Los horizontes, mi sísmica, etcétera, y puedo trabajarlos al mismo tiempo. Si yo quiero ver la sísmica como en 3D, con 2D y 3D, también lo podemos hacer. Yo sencillamente lo que hice fue pegar la sísmica 2D aquí en 3D, o después yo puedo venir y lo apago. A mí particularmente, si vamos a trabajar con los dos juntos, puedo trabajarlo con una ventana uno al otro y después yo las combino las ventanas para hacerlo muchísimo más fácil. Si yo quiero trabajar, hacer con líneas compuestas, vamos a abrir estas aquí, vamos a encender. Yo quiero trabajar con líneas compuestas, yo me voy aquí en el Map View, digo Composite Line y selecciono la línea 2D que yo quiera trabajar y yo puedo empezar a trabajar con la línea compuesta 2D que yo tenga o que yo quiera hacer. Le digo después que le digo que me abra en una nueva vista y ahí tengo una línea compuesta 2D, tengo una línea compuesta 3D, lo que yo quiera hacer. Si quiero tengo dos cubos, lo puedo hacer. Una línea también arbitraria aquí compuesta, 2D y 3D también se puede hacer. Todo lo que nosotros queramos hacerlo dentro de la interpretación sísmica. ¿Qué más podrían hacer ustedes? Si ustedes tienen, como nosotros hablamos, tenemos los horizontes y yo quiero exportar esos horizontes como una capa, después que yo hice el picado, le doy aquí, le digo que me genere el horizonte, que me genere un mapa isópaco, le digo, muy bien, genérame el mapa isópaco, él me va a generar el mapa isópaco, voy a tener aquí los parámetros de construcción para ver los valores del grillado, las fuentes de los datos y todo esto. Y estos horizontes ustedes de nuevo los van a poder traer y utilizarlos en un mapa, utilizarlo en GeoAtlas, que es el módulo de interpretación de generación de mapas de Geographic, o se los van a poder utilizar para trabajarlo aquí con la parte de interpretación geológica, o sencillamente la misma parte de interpretación sísmica, y agarramos el mapa aquí nosotros. Ya yo había hecho varios mapas de horizontes, los había exportado y los tengo aquí hechos en mi mapa. Los horizontes, aquí tengo mi sísmica, voy a apagar la línea de 3D, apagar esto, y aquí tengo el mapa de horizonte. Si quiero agregar otra capa, no sé, mapa de superficie, cualquiera sería esta capa que yo generé. Aquí tenemos un superficie de fallas, aquí muy chiquitico en esta zona, que es una falla muy puntual, o yo quiero generar un mapa de otros de horizontes de estructura y nosotros podemos trabajar con esa información. Si yo quiero modificarlo, lo selecciono, le doy el update, puedo cambiar la paleta de colores, puedo cambiar cierto modo el grillado, los parámetros, jugar aquí, el espaciado, si queremos hacer los algoritmos para hacer el grillado, kriging, triangular planar, lo que nosotros necesitamos jugar con todos los parámetros y regrillar esa capa. Así nosotros trabajar en conjunto tanto con la geofísica, geología y petrofísica, porque también podemos trabajar con la parte petrofísica. Si yo quiero trabajar con la geología, hoy estoy viendo este inlay aquí y yo quiero ver en una sección geológica, yo lo selecciono y digo abrir Geoversion Model, que es mi interpretación geológica, y él me va a abrir una correlación basada en ese inline o crossline que yo tengo. Y esa es la información que ahí está. Yo vengo, traigo la superficie, tenemos los cuerpos o no debe tener nada en esta, pero ahí sí tenemos la información. Obviamente no tiene cosas, pero me está abriendo una correlación de punto A a un punto B con la sísmica que yo le dije que me la abrieran para verla en una correlación. Y me lo está mostrando ahí en la interpretación geológica en 3D también. Entonces tenemos bastante soltura en eso. El modo de interpretación sísmica es bastante complejo,
tiene muchísimas más herramientas que no las lee. Por ejemplo, tiene estas herramientas para ver los crossplot, para ver creación de un crossplot, ver la información de cómo serían los datos sísmicos, etcétera. Dentro de un crossplot de referencias más para generación de files, exportar interpretaciones sísmicas, hacer las leyes de velocidades y todo esto, que podemos caer mucho más en detalle en hacerlo. Pero lo que quería mostrarles hoy en día es la versatilidad que tiene las diferentes herramientas de interpretación sísmica de Geographic. Como vimos no solamente la de Geovisión, interpretación sísmica, vimos también la de atributos sísmicos, tenemos también las de ABA turbosintéticos en Login, tenemos también para hacer el T-Stack, Post-Stack, para hacer por procesamiento sísmico. Estos son los crop todos para ver la información, histogramas de los datos sísmicos. Si queremos ver algo más, queremos también hacer las fases, podemos hacer relacionarnos con interpretación sísmica y geológica, hacer los mapas. Todo esto está interactuado dentro de una misma base de datos y dentro de una misma familia de módulos. Bueno, sin mucho más que decir, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla y que tengan un feliz día. Bueno, perdón, antes de terminar, si están interesados en ver más sobre el módulo, cualquiera de los módulos de Geographic, si quisieran hacer una evaluación, por favor, contactar a una persona de ventas y estoy seguro que con mucho gusto les dará unas licencias gratis para que ustedes puedan empezar a utilizar estas herramientas. Si necesitarían ayuda, ya tienen datos y quieren ver cómo se verían esos datos, cómo utilizar esos datos reales y no los datos que están dentro de Geographic, que son datos para hacer prácticas, que son datos reales, pero no son los que ustedes utilizan ni la información que ustedes están acostumbrados. Con muchísimo gusto nosotros podemos ayudar a generar el proyecto, importar esos datos y empezar a trabajar con los datos de ustedes dentro de Geographic para que puedan hacer interpretación sísmica, para hacer piques de horizonte, para hacer las vallas, para hacer atributos sísmicos, para ayudarse a hacer la interpretación geológica, utilizando los datos que ustedes ya tienen dentro del proyecto. Así que tomen ventaja, sería una evaluación totalmente gratuita y nosotros con muchísimo gusto los ayudaríamos. Bueno, ahora sí, que tengan todos un excelente día y muchísimas gracias por la oportunidad. Hasta luego.